Esto es 30 minutos de poder. Aquí es donde entra la inteligencia que tiene sabiduría. Transfórmate rehaciendo tu mente. The Hypermind. ¿Cómo están, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Su servidor Ángel Hernández, transmitiendo 30 minutos de poder una vez más. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? El otro día me preguntaron, y de hecho lo he estado comentando a cada momento, ¿cómo le haces para desarrollar 30 minutos de poder? Es la pregunta que quizás tengan muchos. No es agarrar un libro y darle continuidad al libro. No se trata tampoco de a ver qué se me ocurre el día de hoy, sino vamos observando, sobre todo en la línea de las necesidades de lo que impera alrededor. Los seres humanos, aunque somos muy diferentes, también somos muy parecidos. Es muy curioso, es quizás hasta un poco difícil de explicar. Es decir, nuestros comportamientos no son muy diferentes entre la gran mayoría de los seres humanos, pero pues obviamente estamos enfrentando diferentes situaciones, ¿no? Y ahí es lo que lo hace empático pero apático. En fin, no me hagas caso. Lo que pretendo decirte es que alrededor del planeta, amigos, nos afectan las mismas cosas, y los problemas globales, pues obviamente a todos nos atañen. Entonces no es difícil, por ejemplo, reconocer que la gente vive estresada. Por ejemplo, tú te puedes dar cuenta, es principio de observación. Fácilmente te puedes dar cuenta que vivimos en la era del azúcar desde la década de los 80s, del jarabe de maíz. ¿Por qué? Porque está en todos lados y porque obviamente las enfermedades se han disparado a niveles vertiginosos y gracias al consumo del azúcar. Entonces, no es que sea magia, sino simplemente observar que es una necesidad atender ese problema. Es como hablar un tema de obesidad. ¿Por qué? Porque en realidad vivimos en un mundo de obesidad. Es como hablar de sedentarismo. Cada vez más personas se están dando cuenta la importancia de dejar de ser sedentarios, y entonces hay que ponernos manos a la obra. Lo que sí te digo es que en esta era, en esta parte del siglo XXI, ya han pasado prácticamente 23 años. Qué rápido, ¿no? Que hace que estábamos contando las uvas para pasar al año 2000, no sé si recuerdas. Son años que los tengo bien presentes, ¿no? Porque la gente pensaba que iba a ocurrir algo sobresaliente para el año 2000, y luego para el año 2012 también, no sé si te acuerdas, que obviamente fueron cambios generacionales. Ya ha pasado bastante tiempo, pero cada vez hay más personas que quieren algo distinto, ya están cansados de. El día de ayer estaba platicando con unos amigos, con algunos recientes socios, y estábamos hablando sobre las brechas generacionales, la percepción que tenían nuestros papás con respecto a la creación de negocios, a la toma de decisiones. De verdad que es completamente distinta a lo que es ahora. Y precisamente el tema que voy a hablar contigo el día de hoy tiene mucho que ver con eso. El tema es la falsa idea de ser siempre productivo. Y quiero ponerte en contexto contándote una anécdota. Resulta que yo vengo de una familia en la que el padre todo el día trabajaba. Todo el día. No sé cómo era en tu casa, pero en el mío, papá era sinónimo de trabajo. Papá siempre estaba trabajando.
A veces entraba, yo recuerdo en mi niñez, yo recuerdo que a veces tenía que entrar a las 7 de la mañana, entonces se iba como a las 5. No lo veía, de hecho yo despertaba y él ya no estaba. Pero en otras ocasiones le tocaba el turno de la tarde, entonces pues llegaba, no sé, 11 de la noche, 12 de la noche. Cuando era día de paga nos quedábamos despiertos porque le pagaban los viernes, creo. Y cuando era día de paga nos daba mucha felicidad porque traía cena a la casa, ¿no? Entonces iba a llegar no con las manos vacías. Pero a lo que voy es que era distinguido por trabajar. Se quedaba horas extras si quería cumplir algún propósito, por ejemplo, si quería comprar un auto, entonces tenía que trabajar todavía más y siempre estaba haciendo algo. Cuando salía temprano tenía que estudiar porque por correspondencia en aquellos años, imagínate tomar un curso de pintura, un curso de mecánica y no sé cuántos cursos más tomaba el viejo, pero siempre estaba ocupado, siempre, exageradamente. Muy rara vez lo vi sentado viendo una película, ¿no? Y si veía una película tenía que ver una de acción, de esas de Chuck Norris o Jean-Claude Van Damme, ¿no? Algo así, Sylvester Stallone. Tenía que haber balazos y tenía que haber golpes, pero si no había un tipo de película, estaba martillando algo, estaba arreglando algo, pero era exagerado. Y no te puedo decir que mi padre haya sido el único así. Realmente he observado que en esa generación, los que nacieron prácticamente en los 40s, en los 50s, que se llegaron a convertir rápidamente en los baby boomers, eran exageradamente productivos y ocupados. Entonces va pasando el tiempo y uno va heredando algunas cosas, y también el día de hoy veo que ocurre lo mismo pero en diferente forma. En aquel entonces se mantenían ocupados y productivos, pero ahora ya funciona de la siguiente manera: tienes que ser ocupado, productivo, pero en la generación de recursos económicos. O sea, sí o sí tienes que estar ganando dinero más y más. Si bien es cierto, tenemos que hacerlo, no hay de otra, hay que pagar la luz y hay que pagar el agua, ¿no? Pero existe esa falsa idea de que tienes que estar sí o sí siempre produciendo. Cuando estaba yo pequeño, cuando estaba entrando en la adolescencia, imagínate, ¿cómo somos? Hay una etapa del ser humano en la adolescencia. ¿A poco no somos unos flojonazos de primera? Nos encanta estar a gusto. Me acuerdo que yo me acostaba en el sillón largas horas y ahí estaba. Y mi mamá me decía, a ver si ya haces algo. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, ya me tienes harta estando ahí acostadote. Y yo estaba feliz, a gusto, acostado, viendo la televisión o escuchando música o leyendo un libro, pero yo estaba feliz ahí tiradote. Pero nada más escuchaba que se acercaba el auto, cuando mi papá ya se acercaba a la casa, todos mis hermanos, contándome yo, nos levantábamos de donde estábamos y nos poníamos a hacer cosas. Cuando llegaba mi papá nos tenía que encontrar siendo productivos u ocupados. Teníamos que estar haciendo algo. Entonces llegaba mi papá, lo saludábamos y andábamos con cosas en la mano, haciendo como que hacíamos. No sé si te pasó a ti. Hacíamos como que hacíamos. Y entonces entraba al cuarto, salía del cuarto, pasaba a la sala, salía afuera, entraba. Me desesperaba. Teníamos la idea de que mi papá tenía que vernos que estábamos ocupados en algo, y entonces así nos dejaba tranquilos. Si él llegaba de trabajar, imagínate cómo se sentía.
y no sé tu papá o tu mamá, pero que tú estés echadote, acostado, y entra tu papá que viene de una jornada laboral de 10 horas, más aparte el tráfico, todo cansado, muerto, y que entre a tu casa y ver que estás tiradote ahí sin hacer nada. Imagínate, o sea, le creaba una frustración y una molestia, y entonces teníamos que estar siempre ocupados. Pasa el tiempo y cuando uno desea descansar, no puede descansar porque en nosotros mismos nos culpamos a nosotros mismos de no poder celebrar un descanso. No estoy diciendo que a todos les pase, pero sobre todo ocurre en el mundo del emprendimiento. En el mundo del emprendimiento, en el network marketing, sobre todo en los multiniveles, existe esa falsa idea de que tienes siempre que estar trabajando por tu negocio. Y sí, efectivamente, nuestros negocios son muy celosos y tenemos que trabajar muchísimo. Yo apoyo, fomento que seamos trabajadores, pero después se llegan a romper esos límites de lo que es buen juicio, y por lo tanto es donde empiezan los problemas. La falsa idea de ser siempre productivo es un tema relevante en la sociedad actual, donde se valora en gran medida la eficiencia, el rendimiento, la constante ocupación. De hecho, esta idea promueve la creencia de que debemos estar constantemente ocupados, trabajando, logrando cosas para ser considerados exitosos o valiosos. Pero de verdad, esta mentalidad puede tener efectos negativos en nuestra salud mental, en nuestro bienestar. A la larga, de verdad, llega a ser muy complicado y nos puede afectar en todas las facetas de nuestra vida. Puede ser que económicamente no, pero eso no es todo. O sea, siempre he hablado de qué sirve ser millonario pero infeliz o lleno de enfermedades. La presión de ser siempre productivo puede generar altos niveles de estrés y ansiedad. Y sí, lo han logrado. El estrés prácticamente es el desencadenante número 1 ahorita de una serie de enfermedades extrañas, de verdad, y trastornos, ¿no? De hecho, sentir la necesidad de estar constantemente ocupado genera una sensación de agobio, una sensación de agotamiento, ya que no nos permite tiempo para descansar y recuperarnos adecuadamente. Ya he estado hablando de esto en ocasiones, pero sé que es un tema recurrente. Sé que en un solo podcast, el hecho de que lo oigas y digas, sí es cierto, tiene razón Ángel, ya está arreglado el asunto. No, sobre todo porque vivimos en una era también de mucho workahólico. Y te lo juro, de verdad, no me malentiendas, trabajar muy duro es muy bueno y satisfaciente. Muy bueno y satisfaciente, sí. Pero llega un momento en el que revientas. ¿Por qué? Porque eres como un robot. Entonces después pagas las consecuencias. De verdad. La creatividad y la innovación a menudo surgen de momentos de descanso y de ocio. Y a veces ya estamos ciclados. ¿Por qué? Porque no tomamos un tiempo para desconectarnos, para permitir que nuestra mente divague, porque eso puede ser beneficioso, pero no nos damos la oportunidad. ¿Por qué? Porque nos juzgamos a nosotros mismos de flojos, de que no estás produciendo. ¿Por qué? Porque nos educaron con esa idea de que tienes que estar siempre moviéndote. Ahora, es muy diferente cuando dejas de producir para dedicarte al chisme o para ver series completas y estar ahí en un letargo. Eso todavía es más dañino, porque en realidad tu cerebro no está creando. Es decir, de una mente pasiva, de una mente improductiva, te pasas a mantenerte ocupado, y entonces eso no está padre, porque no estás creciendo. Fíjate bien, aunque no todo el tiempo tienes que mostrarte productivo,
No sabemos tener ratos de ocio. No sabemos. Es decir, no lo aprovechamos para la creatividad. ¿Cómo surge la creatividad, amigos? Simple y sencillamente de la nada. De la nada. Tú estás acostado. De hecho, fíjate que es un ejercicio muy padre que me aconsejó mi mamá. Mi madre me dice que cuando despiertes, te pongas las manos en los ojos un rato. Date esa oportunidad. En lugar de levantarte como loco porque ya la alarma te está diciendo, te está ordenando que ya te pongas a trabajar, busca la forma de quedarte un ratito en cama, levantarte temprano, pero con ese tiempo para poder dedicártelo un ratito a ti. Entonces, fíjate qué buen consejo es estar acostado y ponerte las palmas de las manos en cada uno de tus ojos por un rato. No estás haciendo nada, no tienes que estar pensando nada. Ya hemos hablado varias veces acerca de cómo disociarse en el pensamiento, pero la gran mayoría de las personas, cuando abren sus ojos, ya están con la idea de hay que pagar esto el día de hoy, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, que no se me olvide, bla, 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 y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, bien preocupados ya, o sea, todavía ni siquiera nos levantamos y ya estamos sacando nuestra agenda mental de todo lo que tenemos que hacer el día de hoy. Así que te voy a dar un consejo, espérate. A ver, primero reinicia todos tus sistemas operativos, ponte las palmas de las manos en los ojos, respira, agradece. No tienes que ser una persona religiosa, no tienes que ponerte a recitar oraciones y oraciones. Simple y sencillamente agradece por un día más de vida, un día que va a ser muy lindo. No digas un día de mucho trabajo, no, mejor va a ser un día muy lindo. ¿Qué implica tener un día lindo? Un día equilibrado, que puedas reír mucho, que los tuyos puedan reír, pero no pedimos un día productivo, un día de ganar mucho dinero, un día de tener mucho trabajo, y no funciona así. ¿Por qué no mejor eliges ser feliz? Porque dentro de la felicidad existe algo que se llama equilibrio. Entonces, mejor elige que el día de hoy esté lleno de cosas saludables, de buenas compañías, de tener productividad en tu trabajo, el tiempo que le asignes a trabajar, que es muy diferente, ¿no? El tener oportunidad de estar con tu familia, por ejemplo, es algo satisfaciente. Ahora, ¿tienes una mascota? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu mascota? Es algo bien importante porque a veces creemos que nuestra mascota es como tener una lámpara. O sea, la lámpara la compras porque está bien bonita y adorna todo tu entorno. Y dices tú, pues qué padre, ¿no? Mi lamparita, bien bonita. Y sí, también te da luz, ¿no? A veces tenemos una mascota y, ay, mira qué bonita está mi mascota y queremos que ahí esté. Y el pobre perro por dentro, en su ser interior, está desesperado. Ojalá algún día mi amo me preste atención y pueda estar conmigo. Pero somos tan productivos que en realidad nos olvidamos de esos detalles. Son detalles tan bonitos. ¿Por qué? Porque los animalitos son canalizadores de energía y también los necesitamos para que haya un equilibrio, ¿no? En nuestra vida, y en realidad no, lo que hacemos es levantarnos como robots a ejecutar las acciones que ya están previamente programadas en nuestro ser. ¿Quién nos metió esa idea? ¿Quién nos programó? Pues mira, nosotros mismos, seguir el patrón de conducta de nuestros papás. Entonces vamos entendiendo esa parte, amigos. Te despiertas, relájate. Tómate ese tiempo para ti, que eso es muy importante, de verdad, es importante. La productividad no debe definir nuestro valor como personas. Nuestra valía no se basa únicamente en nuestra capacidad para producir y lograr cosas.
Todos tenemos y necesitamos tiempo para descansar, para relajarnos y disfrutar de actividades que nos brinden alegría y bienestar sin sentirnos culpables por no ser productivos en el sentido tradicional. Por ejemplo, cuando andamos de gira, antes llenábamos nuestra agenda de 100% trabajo. Y aunque sí logras metas, terminas enfermo, agotado y tu cerebro está a punto del colapso, pero no te detienas. Entonces ahora se maneja en equilibrio. Pese a que seguimos de gira, existe la fortuna, honestamente, de poder dedicarle un tiempo al esparcimiento. Entonces lo acomodamos para relajar la mente, para pasar un rato agradable, un rato que nos permita relajarnos para tener las fuerzas para continuar adelante. ¿Cómo está tu agenda? Y entonces se deriva muchísimo provecho. Por ejemplo, ha habido días en los que pues la jornada lo requiere y lo exige y tenemos que dedicar todo el día a trabajar. Eso está perfecto, pero eso no significa que tenga que ser así durante los próximos 20 años. Quiere decir que si de repente tenemos un proyecto o una meta, imagínate que estamos trabajando por una promoción y tiene caducidad. Entonces esos días trabajamos como locos. Termina la promoción, es muy normal y muy natural que descansemos un día. Un día. ¿Por qué? Porque trabajamos como locos y entonces ahora sí, déjenme descansar un rato. Y entonces necesitas ese periodo de ocio, de verdad. Cuando estás en ese periodo de ocio, ¿cómo lo podrías aprovechar y disfrutar de la mejor manera? Simplemente estando contigo y con los tuyos, y entonces vas a reiniciarte, va a empezar la verdadera creatividad. Ahora, también es bien importante descansar. Fíjate que yo era enemigo de descansar. Desde pequeño tuve esa sensación de que perdía mi tiempo durmiendo. Entonces me hice apático a la cama, de verdad. Me tenía que levantar y tenía que estar haciendo algo porque observaba yo a mi padre de la misma manera. Pero en realidad ha cobrado factura. Las diferentes enfermedades que se derivan de la falta de sueño, yo siempre dije es que yo así nací. ¿Por qué? Porque yo no recuerdo haber dormido mucho más de 8 horas. Entonces, no está bien porque tu cuerpo sí requiere dormir bien. Requiere dormir bien. Entonces, cuando ya estás en el mundo laboral y duermes 4 horas, 5 horas, ¡wow! No, hombre, es una persona de otro nivel. No, te estás dañando. Entonces, imagínate, duermes 5 horas, 6 horas, que ya se me hacía mucho, y entonces despiertas e imagínate el intenso ritmo laboral. Pregunta, si estás en el mundo empresarial, ¿cuántas veces checas tu correo electrónico? Mira, una persona puede checar cientos de veces al día su correo electrónico. ¿Sabías tú eso? Y ahora con tantas notificaciones que tenemos, imagínate, nuestro correo, preparar documentos importantes, prestar atención a reuniones presenciales, a Zoom, buscar información para nuestro proyecto, atender a la gente, atender a empleados, muchas cosas a la vez. Fíjate que hay un profesor de neurociencia, Daniel Levitin, de la Universidad de McGill, apunta que todo lo que hacemos en nuestra computadora y en nuestro dispositivo móvil no hace más que consumir las reservas de energía de nuestro cerebro, por lo que vamos a estar rindiendo menos,
nos vamos a sentir muchísimo más cansados que si nos centráramos en una sola tarea. Ojo, ese tema de la multitarea ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero creo que era necesario retomar este tema porque se nos olvida, volvemos a las andadas y entonces estamos siempre pendientes del celular, computadora y estamos trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Este tipo de comportamientos generan algo que se llama inestabilidad emocional e impulsividad, por lo que a menudo las personas que se enfrascan en varias cosas a la vez tienden a cansarse y aburrirse de ellas para empezar otros, sin llegar a terminar las anteriores actividades que tenían. Eso ocurre muchísimo. Te voy a poner como ejemplo algo que a mí me pasaba. Hasta hace poco me di cuenta que tomaba en el día grandes cantidades de café. Grandes cantidades de café, como no tienes una idea, era exagerado. Siempre la cafetera tenía que estar llena. Mi termo siempre tenía que estar lleno. Se vaciaba el termo y tenía que estar lleno todo el tiempo. Y no paraba y no paraba y no paraba y entonces estaba tome y tome y tome café. Imagínate qué estrés oxidativo para mi cuerpo, aunque si bien es cierto que el café es benéfico para la salud, no es benéfico cuando lo haces en demasía. Entonces tuve que detenerme y decir, a ver, Angelito, cálmate. ¿Te gusta tanto el café o lo estás haciendo porque estás ansioso, porque no puedes parar, porque ya se hizo un hábito? Pues definitivamente hoy por hoy me tomo una tacita de café, ya no es un termo de café, ahora es una tacita de café, la disfruto tanto, la degusto y eso es todo. Eso es todo. Pero se convierte, o sea, no te das cuenta y ya estás lleno de malos hábitos. Ese es el detalle. ¿Por qué? Porque tienes que estar siempre productivo. Los estudios han demostrado además que las personas que se toman descansos, fíjate qué chulada, desarrollan su trabajo de manera eficiente, son más productivos y se sienten menos cansados durante su jornada laboral. Y de hecho rinden más a largo plazo. ¿Qué recomendación hay? Fíjate, una de ellas es mantener la atención en una sola tarea. Mantente enfocado en una sola tarea, de verdad. Y entonces lo vas a hacer bien. Toma descansos cortos de 15 minutos. Por ejemplo, en las oficinas de Hypermind tenemos permitido que todos nuestros colaboradores, si se sienten un poquito cansados, pueden tomarse un descansito. De hecho, hasta pueden acostarse 15 minutitos, se relajan, cierran los ojos y entonces van a rendir el tiempo que ellos o que se requiera para continuar con algún proyecto. Pero es bastante saludable. De hecho, se recomienda que no pases más de 2 horas sentado. Levántate. De hecho, por cada 2 horas que estés sentado, te tienes que levantar 15 minutos. 15 minutos. Entonces yo te recomiendo que no tardes 2 horas en levantarte. Levántate cada hora. Si de plano tienes mucho trabajo, levántate cada hora, estírate, camina. Camina, eso es muy saludable. Haz el efecto de salirte de la oficina y camina, dale vuelta a la cuadra, qué sé yo. Respira, acércate a un árbol, saluda a la gente. Eso es muy saludable para que puedas continuar adelante y ten ese ratito de ocio. Algo que a mí me funciona mucho es que no solamente me levanto, sino también pongo una canción de esas que te llegan, de esas que te elevan frecuencia. Entonces ya sea que me pongo los audífonos, me relajo, me levanto, voy, me sirvo un vaso con agua, qué sé yo, pero eso te va a permitir darle ese ratito de ocio a tu organismo y te va a permitir ser productivo, pero sin
agobiarte tanto y sin estar todo el tiempo ocupado. Esa es la recomendación que te hago, de verdad. Practica cualquier actividad que te permita relajar tu mente durante unos minutos, además de descansar. Así te vas a alejar del estrés y no vas a entrar en la estadística de toda suerte de dolencias provocadas por él mismo. Entonces, por favor, que te quede claro que esa idea de ser siempre productivo es falsa y dañina. Falsa y dañina. Date la oportunidad de conocerte. Fíjate, uno no puede llegar a conocerse a sí mismo si no tiene un rato de detenimiento, es decir, de parar las cosas, porque necesitas estar contigo mismo. Entonces, date esa oportunidad de disfrutar de la vida. No todo es trabajo, no todo es trabajo. Tienes que ser equilibrado. Espero que te haya gustado este podcast, de verdad, creo que lo necesitamos mucho. Vivimos en una era en la que se cree que tienes que estar todo el tiempo en modo fuego. Eso no está bien y no es saludable. Así es que cuéntame, escríbenos a nuestras redes sociales, escríbenos en el chat cómo te ha ayudado este podcast y si concuerdas conmigo, ¿no? Porque, híjole, a veces hasta nos ven mal. Si quieres tener un rato de ocio, ya te tachan de flojo. Entonces no funciona así, de verdad que no funciona así. Sí necesitamos esos ratos de ocio, de tranquilidad, sobre todo para nuestro crecimiento. Te mando un abrazo, tu servidor Ángel Hernández, y nos vemos en la siguiente transmisión. Chau, chau. Esto fue 30 minutos de poder. No dejes de escucharnos y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para gente pensante. Por Ángel Hernández. The Hypermind. Hasta la próxima.